Continuando con nuestro estudio de la resistencia eléctrica, ahora podemos analizar este ejercicio sobre la resistencia radial de un cable coaxial. Recuerden que un cable coaxial es como el que se utiliza en las televisiones, ¿sí? Y bueno, nos dicen que el radio del conductor interno de este cable es de 0.5 centímetros y también tiene un radio externo de 1.75 centímetros y su longitud es de 15 centímetros. Entonces, en primera instancia nos preguntan cuál es la resistencia del silicio entre los dos conductores. Es decir, este cable coaxial tiene a sus conductores separados por una capa gruesa, pues más o menos gruesa de silicio. Es aquí en una figura podemos verlo, ¿sí? Entonces la corriente principalmente fluye a lo largo de la dirección axial y aquí el relleno entre las dos capas conductoras es silicio, ¿sí? Entonces aquí noten que no nos piden la resistencia a lo largo de la dirección axial, sino una resistencia radial, ¿sí? Aquí se puede ver más claro. Queremos saber cuál es la resistencia en esta dirección, ¿sí? Podríamos ver esto como cuál es la resistencia a la fuga de corriente entre las dos capas conductoras. Para esto podemos plantear lo siguiente. La resistencia, sabemos cuál es su expresión en función de la resistividad y el área transversal. Aquí es conveniente plantearlo como un diferencial de resistencia. ¿Por qué? Porque conforme se van alejando del conductor central, el área transversal que atraviesa la corriente va aumentando, ¿sí? Entonces no es una situación de un área transversal constante, sino es un área que está constantemente variando al ir del conductor central al conductor externo, ¿sí? Entonces la resistencia total debe ser una integral que va del radio interno al radio externo. Aquí se plantea como una integral que va de A a B y un diferencial de resistencia. Esto lo podemos plantear así, una vez sustituyendo esta expresión aquí, y se encuentra este resultado. Si consideramos que la resistividad del silicio es de 640 ohms por metro, y dadas las dimensiones que nos menciona el ejercicio en el texto, pues llegamos a que la resistencia radial de este conductor coaxial es de 851 ohms. Ahora, sobre esta misma situación, ahora si consideramos que aplicamos 12 volts entre el conductor interno y el externo, ¿qué corriente va a ser capaz de establecerse entre esas dos capas? Para esto no tienen más que aplicar la ley de Ohm, y a partir de esto y del resultado que acabamos de encontrar anteriormente, deberán encontrar que esa corriente, que podemos verla como una corriente de fuga, una fuguita de corriente que hay entre los dos conductores, el interno y el externo, es de 14.1 miliamperes. Bueno, un tema que también es importante es
la relación que existe entre la resistencia y la temperatura. Esto se encuentra de manera experimental que en un cierto intervalo de temperatura la resistividad de los metales tiene una variación lineal con la temperatura, es decir, conforme va aumentando la temperatura va aumentando la resistividad de manera proporcional, y esto se puede expresar a partir de esta ecuación, ¿sí? Entonces, si la resistividad aumenta, quiere decir que la resistencia también va a aumentar con la temperatura, siempre que estemos dentro de este rango de temperatura, que son temperaturas no muy extremas, ¿sí? Son temperaturas que se pueden alcanzar en aplicaciones bastante comunes y que influyen incluso en funcionamiento de varios tipos de circuitos, maquinarias especializadas. Esta expresión que ven abajo a la izquierda es lo que se le llama el coeficiente de temperatura de resistividad, y es el que se incluye aquí en esta ecuación, ¿sí? Entonces es una constante que se define para esta relación entre resistividad y temperatura. La resistencia se puede escribir de esta manera. Sabemos que resistencia y resistividad tienen una relación lineal, entonces aquí está su expresión ya en particular para la resistencia. Esta tabla les puede dar una idea más clara de qué pasa con resistencia y temperatura, ¿sí? Conforme va aumentando temperatura, la resistencia también va aumentando. Veamos este ejercicio con un termómetro de resistencia de platino, que es un aparato, un método para medir temperaturas bastante usado. Entonces, este dispositivo mide el cambio de resistencia de un conductor, y a partir de esto puedes reconocer la temperatura del material en particular que sea de su interés. Aquí les dan parámetros de este termómetro, como una resistencia de 50 ohms a 20 grados centígrados. Entonces lo sumergen en este recipiente que contiene el elemento indio fundido, es decir, está a alta temperatura, y notan que la resistencia aumenta a 76.8 ohms. Entonces, ¿cuál es el punto de fusión del indio? Es decir, como en condiciones en que lo están midiendo, al estar fundido, está precisamente en ese punto de fusión. Primeramente, podemos despejar un delta T de las ecuaciones anteriores. Sabemos cómo varió la resistencia, y tenemos el alfa, que es una cantidad que se puede consultar en tablas, y a partir de aquí encontramos un delta T de 137 grados centígrados. Bueno, otro tema importante es el de la energía eléctrica y potencia. Ya anteriormente en el tema de capacitores habíamos hablado de energía almacenada en un campo eléctrico de un capacitor. Aquí vamos a nuevamente echar mano de conceptos como la variación de energía potencial, que es esta expresión que ven ahí,
Y ahora lo que nos interesa es saber cuánta energía se pierde o se disipa al pasar la carga a través de una resistencia o a través de un resistor, hablando ya de un elemento físico en particular. ¿Sí? Si yo creo que todos han notado que al pasar una corriente eléctrica por un circuito o incluso en sus computadoras, estas se calientan, ¿sí? Entonces ese calentarse es debido a una disipación de energía en la resistencia de estos dispositivos electrónicos, ¿sí? Y bueno, esta energía se disipa en una cierta unidad de tiempo, y de la definición de energía de una carga tenemos aquí arriba, ¿sí? Entonces podemos escribir así la variación de la energía con el tiempo. Utilizando la definición de corriente, pues tenemos esta última expresión, ¿sí? Esto de aquí. Es decir, la potencia, que es la energía utilizada por unidad de tiempo en una resistencia eléctrica, es igual a la corriente multiplicada por el voltaje. A esto lo pueden llamar PIV. O, si lo quieren recordar más fácilmente, simplemente llámenle VIP. Esta misma definición de potencia puede tomar otras, se pueden usar otras variables para expresar lo mismo. Aquí les muestro otras dos maneras de expresar esa misma potencia, simplemente jugando con la ley de Ohm a sustituir una variable por otra, ¿sí? Entonces aquí hay otras dos maneras de expresar lo mismo. Aquí es importante que entiendan esto, que cuando les hablan de una FEM o fuerza electromotriz, esto les están hablando de una batería, ¿sí? Porque en un principio, en el siglo XIX, se consideraba estas baterías como una fuentes de fuerza electromotriz, ¿sí? Entonces se les llamaba FEM, ¿sí? Y se representa también con esta letra, ¿sí? A ver, una aplicación muy conocida de esta disipación de energía es en los calefactores eléctricos, donde al pasar la corriente por una resistencia, pues se genera calor, ¿sí? Esta energía se disipa en forma de calor. Entonces aquí les plantean tener un calefactor eléctrico conectado a 120 volts y con un alambre de nicromo como el que actuará como resistor y que tiene una resistencia total de 8 ohms, y les piden que encuentren la corriente conducida por el alambre y la potencia nominal del calefactor. Bueno, entonces la corriente que está pasando por ese alambre conectado a 120 volts la podemos encontrar utilizando la ley de Ohm de esta manera. Se sustituyen valores y encontramos que circulan 15 amperes, ¿sí? Por ese calefactor. Ahora la potencia la podemos encontrar con esta expresión, que es una de las que les mostré anteriormente. Nos conviene usarla porque ya conocemos la corriente y también conocemos la resistencia. Entonces, esta es la potencia a la que opera su calefactor, de 1.80 kilowatts, ¿sí? Aquí esto
es un buen momento para recordar de que las unidades de potencia son los watts, que son joules sobre segundo. Otra aplicación de esta disipación de energía pues es en cocinas eléctricas, parrillas eléctricas, ¿no? O en hornos eléctricos. Entonces aquí se nos plantea una situación interesante donde nos menciona que para cocinar un pavo durante 4 horas en un horno eléctrico que opera a 20 amperes y 240 volts, bueno, nos pide que estimemos cuánto nos va a costar en dinero, ¿sí? Ya que la compañía eléctrica nos cobra por kilowatt hora el consumo de electricidad, ¿sí? Entonces, la primero, pues qué potencia usa el horno, ¿de qué potencia es el horno, ¿no? Entonces el horno es su potencia utilizando la corriente y el voltaje al que opera, nos señala que tenemos una potencia de 4800 watts, es decir, 4.8 kilowatts. Entonces la energía total consumida en 4 horas sería multiplicar esos 4.8 kilowatts por 4 horas. Así que tenemos un consumo de 19.2 kilowatts hora, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el precio del kilowatt hora? Aquí nos plantean un precio estimado de 8 centavos de dólar por kilowatt hora. Entonces, suponiendo eso, el costo de cocinar ese pavo sería de 1.54 dólares. Esto de acuerdo a esta situación hipotética, ¿sí? Pero bueno, nos ilustra de buena manera cómo o de qué manera influye el consumo de electricidad, incluso en el costo que se nos pasa por el uso de cada kilowatt hora por parte de la compañía eléctrica. Ahora los focos también son de las resistencias que disipan energía por excelencia, ¿sí? Entonces aquí nos presentan un foco de 100 watts. Si lo dejamos prendido 24 horas, ¿cuánto nos costará considerando el precio que venimos manejando en centavos de dólar? Y si hacen el cálculo se van a dar cuenta que serían 0.19 dólares. Ahora, siendo más realistas, aquí hay un recibo de la Comisión Federal de Electricidad y podemos ver cuáles son las tarifas del kilowatt hora. Esto pues fue en el 2012, ¿sí? Entonces aquí este es un recibo por 45 pesos, que es un consumo mínimo. Si se fijan, el consumo fue de 2 kilowatts hora, es decir, prácticamente hay un foco que se prende de vez en cuando, ¿sí? Y el costo por esto kilowatt hora, aquí lo pueden ver que es de 73 centavos por kilowatt hora dentro del cargo mínimo, que es hasta 50 kilowatts hora. Si se pasan de 50 kilowatts hora, pues les van a cobrar ya bastante más caro. Entonces, con esta tarifa resulta que el costo de cocinar el pavo anterior sería de 14 pesos.
y el costo de usar un foco de 100 watts durante 12 horas con tarifa mínima es de 88 centavos, ¿sí? De acuerdo a este recibo del 27 de febrero de 2012. Aquí les menciono que ya si se pasan de los 150 kilowatts hora, el costo puede alcanzar hasta 2.60 pesos por kilowatt hora, entonces ya no es tan barato cocinar pavos en horno eléctrico. Como pueden ver ahí. A ver, ahora si consideramos una casa que en promedio usa 4 focos de 100 watts, 8 horas diarias, considerando un bimestre de 60 días, serían 3.2 kilowatts hora diarios. Esto nos da un consumo en los 60 días de 192 kilowatts hora. Y nada más esos 4 focos exceden el consumo mínimo de 150 kilowatts horas por bimestre. Así que esa tarifa mínima pues no da un rango muy amplio de uso de electricidad en sus casas.